Abra su Biblia en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, versos número 1 hasta el verso número 6. Evangelio de Juan capítulo 14, verso número 1 hasta el verso número 6. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Algunos versículos los voy a leer en esta versión y otros versículos los voy a leer en Reina Valera 1960, que amplía un poquito más el tema. Amén. Dice la palabra del verso número 1 en adelante. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Verso número 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Verso número 5. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana tu palabra, Señor, nos hable a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos hable a nuestro espíritu y nos dé la vida que necesitamos, Señor del cielo. Ayúdanos, Señor, a entender un poquito más y a conocerte un poquito más desde tu hermosa y poderosa palabra, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas por medio de tu hermosa palabra. Señor del cielo, guíanos a toda verdad. Que este tiempo nosotros podamos entregarlo a ti y podamos conocerte realmente como el camino y el único camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el capítulo 14 del Evangelio de Juan es hermosísimamente bello porque precisamente nos está hablando de que Jesús es el camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. En el año 2021 quizás usted tuvo muchos caminos o muchas formas o muchas maneras de hacer sus cosas o de hacer nuestras cosas. Quizás usted tomó decisiones que no eran las más correctas y de pronto ocurrieron eventos fortuitos en su vida por tomar malas decisiones o por seguir caminos completamente incorrectos. El año 2022 es un año común y corriente. Es un año o un tiempo como cualquier otro. Sin embargo, nosotros debemos reparar y reaccionar ante el camino. ¿Qué camino nosotros estamos tomando o qué camino nosotros vamos a tomar en este año? Para algunas personas han tomado sus propias decisiones y siguen tomando decisiones y muchos de ellos han tomado sus propios caminos. Cuando toman sus propios caminos, obviamente que hay unas consecuencias buenas o malas. Este año 2022 no puede ser la excepción, porque quizás en el año 2021 usted sí estuvo y sí se mantuvo en el verdadero camino, pues el año 2022 no puede ser la excepción. Y si lo fue, pues estamos a tiempo de tomar una buena decisión con relación al camino. Lo interesante de la palabra aquí en el Evangelio de Juan es que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y Él les está diciendo, miren, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Algo interesante. Jesús habla con sus discípulos y les dice, miren, no tengan miedo, no tengan temor, no se angustien por lo que está pasando o por lo que va a suceder. Estamos volviendo al tema de siempre, como estamos hablando hace casi para 3 años, con la enfermedad que está ocurriendo en el mundo, con los diferentes cierres.
A partir de esta semana hubo muchos cierres y hay cierres en muchas partes. Las iglesias nuevamente aquí en Canadá volvieron a unirse de la manera remota, online, y cerraron. Absolutamente todas están cerradas. Todas las iglesias, absolutamente. Porque solamente pueden ingresar 5 personas dentro de un auditorio únicamente. Y eso. Entonces, esas 5 personas son las que van a ministrar, me imagino, para hacer un servicio online como lo estamos haciendo nosotros también. Seguimos en la restricción y seguimos, obviamente, predicando el evangelio. Sin embargo, la palabra nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Este año nosotros no podemos dejar que nuestro corazón se llene de angustia. Usted no puede llenarse de angustia en este año 2022. Por el contrario, este año tiene que ser un año donde usted y yo estamos completamente confiados en el Señor y no podemos llenar nuestro corazón de miedos, de temores o de angustias. Dice la palabra, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús les dice a los discípulos, miren, confíen en mi Padre y obviamente confíen también en mí. Este año usted tiene que confiar o tenemos que confiar en el Padre eterno y confiar en Jesús, en el Hijo de Dios. Es la manera correcta. No podemos confiar en las cosas que quizás nosotros tenemos o hacemos, o quizás estamos confiando o podemos confiar en nuestras fuerzas. No confíe en sus fuerzas y no confíe en su inteligencia, porque puede ser que nuestra inteligencia nos traicione o puede ser que las cosas que tenemos a favor, entre comillas, se derrumban o se derrumben este año. Por lo tanto, no podemos confiar en esas cosas porque son completamente efímeras, pero sí tenemos que confiar en el Señor. Por eso dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Ese es el llamado que Jesús nos está haciendo, que le hizo a los discípulos, pero que obviamente también nos está haciendo a nosotros. Que confiemos en Él, que confiemos en su palabra y que confiemos en sus promesas, que Él es el verdadero camino. No hay más caminos. Quiero decir, hay caminos, claro, hay muchos caminos, pero el verdadero camino es uno nomás, que es Jesucristo. Y Él le está diciendo eso precisamente a los discípulos. En el versículo 2 dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso yo les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Jesús está siendo claro con los discípulos y les dice, mire, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo quiero que donde yo estoy, la iglesia también esté. Así que me voy a ir a preparar un lugar. No se preocupen, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, no se angustien. Van a estar en una situación quizás difícil porque el mundo es un mundo difícil de pruebas, de tentaciones, de angustia, pero el Señor dice, confíen en mí, confíen en mi Padre, confíen en Dios. Verso número 3. Cuando todo esté listo, dice la palabra, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ahora, el verso número 3 está hablando una referencia importante al tiempo del rapto de la iglesia. Hemos hablado en varias ocasiones el tiempo que hemos vivido la iglesia, cómo ha pasado 2000 y pico de años y el tiempo de la iglesia va corriendo permanentemente. Estamos a puertas de un evento muy importante y ese evento importante es el rapto de la iglesia. Dios va a levantar la iglesia, Dios va a levantar su iglesia y como Él va a levantar su iglesia, nosotros debemos estar completamente listos y completamente confiados, estando permanentemente ¿en dónde? En el camino que es Jesús, en el camino que es su palabra. Por eso el verso número 3 dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Aquí está haciendo referencia ¿a qué? Al rapto de la iglesia. Cuando todo esté listo, dice la palabra, yo volveré para levantarlos. Yo volveré para llevarlos. Esa es la promesa que usted y yo tenemos con toda seguridad y que se la estaba diciendo a los discípulos, pero que nosotros, esta generación, va a experimentar
tal situación. Por eso no podemos desviarnos del camino. En el verso número 4 dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Jesús hace otro énfasis con relación al camino. Les dice, y ustedes conocen el camino a donde voy, dice la palabra. ¿Conocemos el camino? Esa es la pregunta. Quizás en muchas ocasiones nos hemos desviado del camino. Y después le preguntamos al Señor, ¿qué pasó, Señor? Pero el Señor nos va a decir, tú tomaste tus propias decisiones y tomaste un camino incorrecto. Así que el Señor dice a los discípulos, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Lo interesante de todo esto es que los discípulos, aunque estuvieron con Jesús, no estaban conociendo el camino. Y aunque lo palparon, lo tocaron y experimentaron su hermosa palabra y experimentaron sus milagros, no conocían realmente el camino. Algunos quizás sí, pero seguían con dudas, como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista pregunta, ¿será que tú eres el Mesías o esperaremos a otro? En otras palabras, ¿será que tú eres el camino o otra persona es el camino? Pero aquí Tomás vuelve y dice algo interesante. Digo interesante, pero a la vez torpe. Dice, no, Señor, en el verso número 5. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Note usted que Tomás, uno de los 12, no conocía el camino. Bueno, él estaba también representando a los demás discípulos. Y quizás en nuestra iglesia o en la iglesia o en la vida de fe, usted puede estar en la iglesia recibiendo la palabra y todavía se pregunta cuál será el camino. O todavía se pregunta qué nos va a deparar en el año 2022. Puede usted preguntarse eso, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el 2022? O quizás, como no creen en el camino que es Jesús, consulta entonces el horóscopo o consulta las cartas o consulta cualquier otra cosa que no es verdad, porque usted está esperando que alguien o algo le diga el futuro y además lo lleve y lo guíe al camino. O quizás usted está esperando que su carrera universitaria le dé la victoria en todo su futuro. O quizás usted está pensando que su familia le va a dar la victoria en todo su futuro, etcétera, etcétera, pensando que alguna de esas cosas pudiese ser el camino. Tomás dice, no, Señor, no lo conocemos. Note usted que lo está hablando en plural, no lo conocemos. Todos no lo conocían. Lamentablemente, no conocían que Jesús era el camino. Dice la palabra, dijo Tomás, no tenemos ni idea de dónde, a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Dice Tomás. Y Jesús le contesta en el verso número 6. Vuelve Jesús, es enfático reafirmando que Él es el camino. Por eso la enseñanza hoy se llama así, Jesús el camino. Yo soy, dice Jesús en el verso número 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, Jesús está siendo aquí completamente exclusivo. Y cuando hablo de exclusividad, está refiriéndose a que Él es el único camino. No hay otro camino para ir al Padre. Quiere decir que ni siquiera la conducta buena lo va a llevar al Padre, sin decir que no tengamos una conducta buena. ¿La conducta buena es importante? Claro que sí, pero no es lo más importante. Es entender que realmente el camino para ir al Padre es por medio del Hijo. Es la gracia inmerecida, es el regalo inmerecido, es la sangre que fue rociada sobre cada uno de nosotros. Entonces debemos entender que realmente única y exclusivamente Jesús es el camino.
Año 2022 en el cual estamos iniciando, usted y yo debemos entender que Él es el camino. ¿Qué vamos a hacer en este año 2022? Pues seguir el camino, seguir el camino. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen su propio camino. Este año 2022 usted no puede tener su propio camino. Ahora, si usted toma su propio o sus propios caminos, hay unas consecuencias funestas. Este año 2022 debemos tomar una decisión permanente por el camino verdadero, aunque muchas personas tomen sus propios caminos. Dice la Biblia que al hombre le parece que hay caminos que son correctos, pero son completamente incorrectos, son caminos de muerte. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, verso número 12, por favor. Acompáñeme al libro de Proverbios capítulo número 14, el verso número 12, en Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, dice la palabra. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Lo voy a leer nuevamente. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Mi amado hermano, quizás este año que usted está iniciando le pueda parecer muchos caminos correctos y quizás no son correctos porque pueden terminar en muerte. ¿Qué decisiones usted está tomando para este año 2022? Algunas personas toman decisiones a la ligera sin consultar con el Espíritu Santo, aunque el propósito de esas decisiones sean correctas. Quizás alguna persona dice, mire, quiero irme a estudiar a Inglaterra. Un ejemplo. Pues el propósito no es malo o la idea no es mala. Pero la pregunta ¿es el propósito de Dios? ¿Es el camino que Dios tiene para mí en este tiempo? Si no lo consultamos, puede ser que hayan diferentes situaciones adversas en ese proceso hasta llegar a esa idea. Pero obviamente que hay que consultarlo con el Espíritu Santo. Eso con relación a las cosas de la carne o con relación a los anhelos del corazón. No es malo estudiar, no es malo prepararse, no es malo hacer una carrera universitaria. Está bien que lo podamos hacer, pero siempre y cuando debamos consultar con el Espíritu Santo. Cuando usted va a tomar una decisión también, por ejemplo, como de formar un hogar, y usted está en una relación de un noviazgo, usted va a tomar una decisión de casarse y de contraer nupcias con esa persona. La pregunta es, Señor, ¿usted quiere que esa persona realmente sea mi cónyuge? Es consultarle al Señor si este es el camino correcto para mi vida en la tierra con esta persona. Si es la persona idónea, sea mujer o sea hombre, en diferente caso, pero es consultar con el Espíritu Santo que nos guíe a esos caminos, que los pasos que nosotros tomamos, que las decisiones que nosotros tomamos sean realmente dadas por el Espíritu Santo y por su poderosa palabra. Que realmente nosotros tomemos conciencia de que Jesús es el camino que nos guía a toda verdad por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas decisiones podemos tomar? O quizás también te quieres cambiar de ciudad o te quieres cambiar de país. No está mal hacerlo, pero vuelvo y repito, debemos consultar con el Espíritu Santo para que Él nos hable si es el propósito en este tiempo y si es la idea o el concepto de la ayuda de Él hacia nosotros. Entonces debemos consultar con Él cada decisión que nosotros tomamos. Este año 2022, usted y yo debemos consultar qué decisión tomamos en varios aspectos. En cualquier aspecto, porque podemos perder o podemos tomar malas decisiones y nos podemos ir a pique en muchas cosas. Y después le decimos al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí con esta situación? Pero el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin embargo, tú tomaste tus propias decisiones. Entonces,
Proverbios es claro diciéndome en el versículo número 12 del capítulo 14, delante de cada persona hay un camino. ¿Se da cuenta? Que parece correcto. Dice, parece correcto. O sea, tiene una imagen de que es correcto. Pero termina, dice, mire cómo dice, pero termina en muerte. Escuché el año pasado, ¿se acuerdan ustedes las noticias de unas 120 personas que iban en una tractomula hacia los Estados Unidos, desde Honduras, tengo entendido, el Centroamérica, iban hacia los Estados Unidos, creo que cruzaron los Estados Unidos y hubo una persecución policial con estos vehículos. Habían más de 120 personas en este vehículo, lamentablemente iba a gran velocidad, el vehículo lamentablemente choca, cae y hubo más de 60 muertos lamentablemente en este accidente. Otros quedaron muy malheridos y lamentablemente fueron deportados los que quedaron. Y también fueron deportados los que murieron. Tomaron una decisión. Entiéndase bien que nuestros países, muchas personas no tienen la oportunidad de economía o de ciertas cosas. Por eso las personas se ven obligadas a tomar decisiones. No está mal. Lo que está mal es que no recurramos al Señor para tomar esas decisiones. Lo que está mal es que no seamos guiados por el Espíritu Santo. Lo que está mal es que no estamos viendo más allá de lo físico o de lo sensorial, sino que estamos mirando más esas cosas físicas que lo espiritual. Por lo tanto, tomamos unas decisiones a veces descabelladas, descarriadas, y mire cómo terminó todo en estas personas. Muerte física, lamentablemente. Murieron. Sus familias tristes, con más complicaciones, con más gastos y con más frustración. Quizás este año usted está tomando decisiones y todos tenemos un planeador. Todos tenemos un planeador. Yo siempre hago un plan para este año, para la iglesia, para nosotros, para mi familia, proyectándonos. Bueno, ¿cuánto vamos a ahorrar este año? Bueno, ¿cuánto vamos a hacer este año? Bueno, ¿cuánto vamos a ahorrar, a orar este año? Bueno, ¿cuánto vamos a estudiar este año? Bueno, ¿qué vamos a estudiar este año? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la iglesia crezca y madure en la palabra? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene unos planes. Nosotros tenemos que ir planeando. La pregunta es, ¿usted está planeando conforme a la voluntad de Dios? ¿Usted está planeando conforme al propósito de Dios? ¿Usted está planeando conforme al camino, a la verdad que está hablando aquí la palabra? Porque al hombre le parece correctos muchos caminos, pero lamentablemente no es verdad. Entonces, cuando conocemos el camino, obviamente que seremos probados. Aunque conozcamos el camino que es Jesús, vamos a ser probados. Vamos a pasar por pruebas difíciles. Algunas vamos a salir victoriosos, quizás en otras no. Vamos a tener que ser probados como el fuego. Pero lo importante de todo esto es que usted no se vaya del camino, no se salga del camino. Vaya conmigo a el libro de Job, capítulo 23, y lo voy a leer en Reina Valera 1960. Esta versión, ojo, libro de Job, capítulo 23, los versos número 10 al verso número 12, y esta la voy a leer en Reina Valera 1960, porque explica mucho mejor que Nueva Traducción Viviente. Por eso dije que iba a leer unos versículos en Reina Valera 60 y otros versículos en Nueva Traducción Viviente. Reina Valera 1960, Job capítulo 23, versos 10 al 12 dice, mas él conoce mi camino. Mire cómo Job dice, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más
que mi comida. Qué interesante. Job está hablando algo aquí importante, que el Señor conoce nuestro camino. Y es la verdad, Él conoce nuestro camino. No nos podemos salir realmente del camino. Si estamos en el Señor, no podemos salir del camino. Como lo dice la palabra en Hebreos 10:39, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que permanecen para la salvación. Ahora bien, quizás este año usted va a ser probado en muchos aspectos. Quizás vamos a tener pruebas de cualquier tipo. Para ser probados tenemos que, o para pasar, para brillar como el oro, tenemos que ser probados como en el fuego. Sin embargo, Job pasó esas dificultades y Job sabía completamente lo que iba a ocurrir en su vida. Él sabía que pronto iba a ser probado, pero que él no iba a salirse del camino. Dice la palabra en el verso número 10, mas él conoce mi camino. Job está siendo incisivo diciendo, Señor, tú conoces mi camino, mas él conoce mi camino y aparte de eso, me probará. ¿Será que el año 2022 él va a probarnos? Sí, como cualquier otro, como el año pasado, quizás te probó en varias cosas. Este año también, hasta cuando él vuelva inclusive, cada día para ser más maduros en él, para crecer en él, para caminar en él, para tener una vida de victoria. Ese dice la palabra entonces, mas él conoce mi camino, él me probará y saldré como el oro o como oro. Mis pies han seguido tus pisadas o sus pisadas. Mire, otra cosa interesante, como Job dice, mis pies han seguido sus pisadas. Tenemos que reflexionar en esta mañana. ¿Yo realmente estoy siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Yo realmente estoy siguiendo los caminos de Jesús? Jesús tuvo una forma. Claro, nuestra forma no puede ser exacta. Sin embargo, nosotros somos imagen de la imagen. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Padre. Por lo tanto, nosotros somos la imagen del Hijo. Y si nosotros somos la imagen del Hijo, entonces procuraremos buscar los pasos de Él, las pisadas de Él y los caminos de Él. Procuraremos permanecer en santidad en este año 2022, aunque vengan pruebas y aunque vengan tentaciones. Procuraremos no salir del camino en este año. Procuraremos permanecer en sus pisadas. Por eso dice, mis pies han seguido sus pisadas. Mis pies han seguido sus pisadas. Si usted ha ido al campo o si usted conoce el campo, usted no se ha dado cuenta que las vaquitas cuando caminan, cada vaquita, la vaquita líder, la que va adelante, va guiando el camino y las vaquitas que están atrás van pisando esas mismas pisadas de la vaquita que va adelante. Pues bien, a veces los animales son más inteligentes que nosotros, los seres humanos. Tristemente, los animalitos no pisan, hasta los gaticos. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo los gaticos pisan pisan con las piecitos de adelante y con los pies de atrás pisan la misma pisada con los que hicieron adelante? ¿No se ha dado cuenta? Entonces, los gaticos dicen, yo guío, con estos piecitos guío los pasos de atrás, mis pies. Entonces nosotros, los seres humanos, no estamos entendiendo que Jesús es el camino que muestra sus pisadas. El año 2022 tiene que ser un tiempo donde pisemos las pisadas de Jesucristo. Si Él dijo, yo soy el camino, sigamos pisando las pisadas de Jesús. Por eso, Job está siendo claro desde ese punto de vista. Luego dice en el mismo verso, el verso 11 dice, guardé su camino y no me aparté. Mire cómo Job está siendo enfático. Guardé su camino y no me aparté. Año 2022, mi amado hermano, no podemos salirnos del camino.
sino por el contrario tenemos que guardar el camino y no apartarnos del camino. Yo le decía el año pasado, ¿cuántas personas se han ido del camino? ¿Cuántas personas se deslumbraron por una persona o por otras personas? ¿O cuántas personas se deslumbraron por una falsa doctrina? Porque quizás fueron a otra iglesia, entre comillas, y en esa iglesia le profetizaron que iba a casarse o que iba a viajar, y sí se casó y sí viajó y dice esto es verdad, pero no conoce los espíritus de seducción lamentablemente, y entonces prefirió esa mentira a la verdad bíblica y se fue. ¿Cuántas personas escuchan unos mensajes antibíblicos y prefieren quedarse con esos mensajes antibíblicos y se van de la congregación por escuchar unos mensajes que no son bíblicos? Porque no están pisando las pisadas de Jesús, no del pastor de una iglesia, sino de la palabra del Señor. O sea, no podemos escuchar mensajes raros por ahí, doctrinas raras por ahí, sino que tenemos que conocer la verdad para permanecer en el camino. Muchas personas están ávidas de cosas en la carne simplemente. Y como escuchan mensajes solamente de la carne, solamente del alma, del amor, del perdón, del carro, de la casa, de la prosperidad, pues eso les llama la atención más que la palabra de verdad. Entonces la gente se va lamentablemente y se desvía del camino. Pero tenemos que permanecer en el camino como Job lo está hablando claramente. Entonces él dice, mis pies, en el verso número 11, mis pies han seguido sus caminos, guardé su camino y no me aparté. Y el verso número 12 concluye diciendo, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y Job concluye diciendo, mire, yo nunca me he apartado de tu palabra. Yo nunca me he apartado de la verdad bíblica y nunca me he apartado de los mandamientos que tú me has dicho que yo debo hacer o que debo caminar o que debo seguir. Lo interesante es que Job dice algo, he guardado tus palabras y he guardado tus mandamientos más que la comida. ¿Eso qué traduce, mi amado hermano, en otras palabras? Que él guardó más la palabra y el mandamiento del Padre de Dios que las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo nos pueden sacar lamentablemente de la verdad bíblica. Quizás usted está diciendo, mire, ahí el carro es más importante, la casa es más importante, mi familia es mucho más importante que la palabra del Señor. Yo conozco personas que dicen, mire, es más importante mi familia que la palabra de Dios. No, yo le digo desde el aspecto bíblico que no es así. Mi familia es muy importante, pero hay una superioridad en la palabra de Él porque es la que sostiene a mi familia. Mi familia no me sostiene a mí, ni mi familia va a sostener el mundo, ni mi familia te va a sostener a ti, sino que el que nos sostiene es el camino que es Jesucristo y su palabra. Por lo tanto, yo debo guardar primero la palabra. La palabra cobra mucho más valor que mi propia familia, sin, obviamente, sin desviarnos de amar a nuestra familia y sin desviarnos de cuidar a nuestra familia y sin desviarnos de ayudar a nuestra familia y de estar en una familia, obviamente. Pero hay una prioridad. Por eso Job dice, mire, yo he guardado tus mandamientos. He guardado tus mandamientos más, dice aquí la palabra, he guardado tus mandamientos más que mi comida, más que mis cosas, más que mi ropa, más que mi carro, más que mis títulos, más que mi conocimiento. He guardado tu palabra más que mis propias decisiones en este año 2022. Si el Señor te dijera, mira, esa no es la persona con la que yo quiero que te cases, ¿tú qué dirías? Tú sigues insistiendo en que te quieres casar con esa persona y el Señor te dice, no te conviene esa persona, no te conviene esa persona, porque esa persona te puede sacar del propósito de Dios o porque ese matrimonio no va a llegar a un término feliz. Entonces, ¿tú vas a insistir en eso? Entonces estarías colocando a esas cosas por encima de la palabra. Job dice, he guardado más tu palabra, tus mandamientos, por encima de mi comida, por encima de mis anhelos, por encima de mis caminos, por encima de mis decisiones. Eso es lo que está diciendo Job.
Entonces él está siendo muy claro con esta situación. Él está siendo enfático. Hay algo superior, hay algo mejor que la palabra del Señor. Está siendo obviamente más reiterativo con esta situación. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero no lo es. Hay un camino que al hombre le parece, o hay muchos caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero no lo son. Eso es lo que está diciendo la palabra y Job está siendo claro en ese aspecto. En el verso número 13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Entonces, Dios ha determinado muchas cosas en nuestras vidas. Dios ha determinado cosas importantes en nuestras vidas. Y si Dios determina algo importante en nosotros, Él lo hará. Pero obviamente que no nos va a obligar. Eso tiene que quedar claro. Dios no nos va a obligar a andar en su camino. Dios sí determina algo y lo hará, lo cumplirá conforme al propósito o conforme a su voluntad o conforme al poder coercitivo de Él. Pero sin embargo, tampoco nos va a torcer el brazo porque hay una decisión que usted tiene que tomar hoy y la decisión es qué camino vamos a elegir o a tomar. Ahora vaya conmigo al Salmo capítulo número 5, el verso número 7 hasta el verso número 8 y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Esta sí la leo en Nueva Traducción Viviente. Salmo capítulo número 5, versos número 7 y 8 en Nueva Traducción Viviente. Salmo capítulo número 5, los versos número 7 y verso número 8 en Nueva Traducción Viviente. Amén. Ok, dice la palabra. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar a tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. El salmista está diciendo, muéstrame el camino que debemos seguir. El salmista está diciendo, tu amor es completamente inagotable. Y puedo entrar en tu casa. Y además de entrar a tu casa, puedo adorarte en tu templo. Y además de adorar en tu templo, entraré con una profunda reverencia, que es lo que hemos hecho o que lo que estamos haciendo. Aparte de eso, en el verso 2:8, el salmista es enfático diciendo, guíame por el camino correcto, Señor, guíame por el camino correcto. Hoy estamos iniciando este nuevo tiempo. Hemos adorado al Señor, hemos dado gracias, ahora vamos a tomar la Santa Cena en agradecimiento y en el reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, por tu vida y por mi vida. En reconocer que Él es el único y verdadero camino. Él dice, el salmista, Señor, gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. En otras palabras, yo puedo entrar confiadamente ante el trono de la gloria, de la gracia. Podemos entrar confiadamente. ¿Qué nos obstaculiza entrar al trono de la gracia? Nada, porque Jesús ya hizo absolutamente todo. La Biblia dice claramente que Él es el que rompió el velo del templo. El velo se rasgó. Ya no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, humanamente hablando, sino que el único mediador es Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el que te ayuda, el que te levanta, el que te sana, el que te perdona, el que te anima, el que te restaura, el que te guía todo el tiempo, el que te va a guiar en este 2022 a tomar las decisiones más importantes de tu vida. Matrimonio, estudio, hogar, casa, hijos,
sobre todo el área espiritual que hemos venido hablando todo el tiempo. No nos podemos apartar del Señor, del camino en este 2022. Porque acuérdese la última enseñanza del año pasado. El día se acerca, la noche está muy avanzada y el día se acerca. La noche está muy avanzada. La iglesia se está cerrando. El periodo de la iglesia, en el sexto periodo que estamos viendo, el periodo de la iglesia contemporánea, se está cerrando el periodo de la gracia, porque ahora va a venir el Señor muy pronto, como lo está diciendo Juan capítulo 14. Yo les he dicho que voy a ir a preparar un lugar, una morada. Morada no es casa, morada es autoridad. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y volveré pronto cuando todo esté listo. Pronto volveré y los llevaré. Pronto volveré y los tomaré. Siempre y cuando ustedes sepan que yo soy el camino que lleva al Padre. Mire cómo Dios está hablando de una manera especial y por eso la noche se está acabando, pero el día se acerca. Ese día es el día de la salvación que hemos hablado, aunque hemos dicho que ya la tenemos, pero que el Señor la va a hacer una realidad en nuestras vidas el día que Dios levante a su amada iglesia. Y puede ser en este año 2022, no lo sé con exactitud. No te puedo dar una fecha exacta, pero podemos estar diciendo que estamos muy cerca. Por eso estamos siendo claros y enfáticos en relación al camino. Por eso el verso 7 y 8 está diciendo claramente en el capítulo número 5, Señor, gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con más profunda reverencia. Este año 2022 usted y yo tenemos que adorar con más profunda reverencia, con más ahínco, con más amor. No porque alguien nos vea, sino porque realmente nosotros necesitamos adorarlo a Él y reconocer que Él es el camino. Con más ahínco, con más amor, con más disposición, con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado ante su presencia. Dice entonces el verso número 8, el salmista dice, guíame por el camino correcto. Esto es lo que tenemos que decirle al Señor día tras día. Señor, guíanos por el camino correcto. Guíame a tomar decisiones en este año 2022. Guíame a tomar decisiones en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Guíame a tomar decisiones, Señor, porque quizás yo puedo estar muy equivocado tomando decisiones. Porque quizás yo puedo estar haciendo cosas que a ti no te agradan. Por eso, Señor, en este año 2022, guíame a tomar el mejor camino, entendiendo que tú eres el camino. Pero, Señor, todas las decisiones que yo quiera tomar en este año 2022 para ir a tal parte, para hacer tal cosa, para casarme, etcétera, Señor, guíame en esas decisiones. Guíame por el camino correcto, Señor. O luego mire lo que dice en ese verso B, o mis enemigos me conquistarán. Mire cómo el salmista dice, mire, si yo no tomo la mejor decisión, si yo no camino en el camino correcto que eres tú, mis enemigos, dice la palabra, mis enemigos me conquistarán. Cuando una persona no está en el camino correcto, pues los enemigos de él lo van a conquistar. La droga lo va a conquistar. El camino de la droga lo va a conquistar. El camino del sexo ilícito lo va a conquistar. El camino del amor al dinero lo va a conquistar. El camino de salirse de la verdad bíblica lo va a conquistar. La falsa doctrina lo va a conquistar. Las falsas profecías lo van a conquistar. La ley, el legalismo lo va a conquistar. Yo conozco gente que ha sido cristiana y de un momento a otro se convirtió al judaísmo. Ha sido cristiano y ahora es un judío más. Se pone la kipá, se pone el talil, ahora tiene la menorá en su casa, ahora se coloca un texto corto de la palabra en la mano o en la frente y va a un muro de su casa haciendo simbolismo del muro de los lamentos.
hace una serie de cosas, ya no come determinados alimentos, ya no come cerdo porque es pecado, ya no come pescado porque es malo, ya no come, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer unas cosas que son extrañas, pero a la gente le llama la atención esas cosas. Entonces dicen, mire, ya no es el bautizo que tuve en la piscina o en el río, o en el tal lago o en tal río, ya no vale. Tengo que ir al río Jordán para bautizarme. Tengo que ir a Jerusalén a bautizarme. Entonces la gente empieza a cambiar la Biblia porque escucha unas falsas doctrinas. Otros dicen, no, mire, yo tengo muchas maldiciones generacionales. Entonces yo necesito sanidad interior en mi alma, en mi alma. Entonces, como tengo maldiciones generacionales, necesito la sanidad interior. Digo, pero ¿qué pasa con la palabra que me dice a mí que si yo estoy en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? ¿Tengo maldiciones generacionales si ya estoy en Cristo Jesús? No. Pero las malas enseñanzas, las falsas doctrinas, lo que escuchamos por ahí, hace que nosotros nos desviemos del camino. Nos gusta que nos hable más de la carne. Háblenos de los negocios, háblenos de las empresas, háblenos de la familia y de las relaciones interpersonales. Háblanos de tal cosa que nos llame la atención. No me hable solamente de Jesús. No me hable solamente de la Biblia. No me hable de esas cosas que ya las sabemos, dicen algunos. Pero no las sabemos, porque ni siquiera Tomás lo sabía. Tomás dijo, yo no sé quién es el camino y no sé a dónde vas a ir, siendo uno de los discípulos. Y Juan el Bautista también lo dijo. ¿Eres tú o esperaremos a otro? Y quizás estemos en la misma posición hoy, esperando otras cosas que nos llamen la atención, aunque usen la Biblia y aunque prediquen, entre comillas, con la Biblia, pero no es la verdad. Entonces debemos tener los 5 sentidos puestos desde la palabra. ¿Qué vamos a hacer hoy tomando decisiones en nuestras vidas? El salmista es claro, quizás si yo me desvío, mis enemigos me van a conquistar. Entonces, si nos desviamos de la verdad, quizás tú terminas siendo un sectario o yéndote a otra religión. Es más, nosotros no somos religión, sino es la iglesia del Cordero, no la religión del Cordero. No es la religión evangélica, no la religión protestante, es la palabra de vida en la iglesia verdadera. Pero a veces nos volvemos legalistas y podemos hablar solamente de esas cosas porque nos desviamos y esos enemigos nos conquistan, lamentablemente porque nos salimos del camino. Ahora bien, termina diciendo el salmista, allana tu camino para que yo lo siga. Allana tu camino para que yo lo siga. ¿Qué es allanar? Allanar significa varias cosas. Allanar significa limpiar. Allanar significa ordenar. Allanar significa edificar. Allanar significa mostrar. Allanar significa formar. Todo eso significa allanar. Por lo tanto, está diciendo aquí el salmista, allana tu camino para que yo lo pueda seguir. Muéstrame, en otras palabras, tu camino para que yo lo pueda seguir. Entonces necesitamos estar atentos para que el camino que Dios ya nos mostró por medio del Hijo, nosotros lo podamos seguir. Para que el camino que Él ya limpió, nosotros lo podamos seguir. Él ya lo allanó el camino. Él dice la palabra que Él salió del seno del Padre, entró por el vestíbulo del universo y luego entró a la tierra. Nació en un pesebre porque hemos acabado de celebrar Navidad. Luego se convirtió en ese profeta que habló Isaías. Se convirtió en ese consejero que habló Isaías. Se convirtió en ese rey absoluto que habla Isaías, en ese príncipe de paz que habla Isaías. Trajo las palabras del Padre, trajo las palabras del Padre, trajo los milagros, trajo la palabra de verdad.
Vino a traer la libertad a todo aquel que cree. Vino a mostrarle el camino. Él es el camino. Por lo tanto, está diciendo entonces la palabra en el verso número 8, está aclarando nuevamente: guíame, Señor, por el camino correcto y allana entonces tu camino para que yo lo pueda seguir. Salmo capítulo número 25, por favor, versos 4 al 14. Salmo capítulo número 25 en Nueva Traducción Viviente. Salmo capítulo 25, versos 4 al 14. Mire cómo el salmista continúa hablando con relación a este camino. Dice la palabra. Verso número 4. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Se da cuenta todo el tiempo, el salmista está diciendo: Señor, muéstrame la senda correcta, señálame el camino que debo seguir. Verso número 5, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Verso 6, recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde hace siglos. Tú te acuerdas, no te acuerdes, el verso número 7, no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Verso número 8, el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino. Note usted, el salmista dice, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. ¿Usted estuvo descarriado el año 2021? ¿No creyó en el Señor? ¿Se apartó por un tiempo? Pero el día dice la palabra que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno es Dios, tan misericordioso es Dios, que nos muestra el camino. Dice la palabra, aquellos que están descarriados, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Ahora bien, si usted hoy, en este día ha estado descarriado, se descarrió en diciembre, se emborrachó, bebió, fornicó, adulteró, etcétera, etcétera. Todavía no sabe su identidad sexual, todavía no la conoce. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy que estás descarriado, el Señor nos dice, sal de ese camino, porque yo te muestro el verdadero camino, porque tú eres misericordioso, Señor. Dice, acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, Señor. Verso número 8, el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Verso número 9, guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino. El camino será comprar más dólares para ahorrar en dólares. El camino será comprar una casa grande para vivir bien y feliz. El camino será convertirme al judaísmo. El camino será ser protestante. El camino, ¿cuál es el camino? El camino es Jesús. Verso número 10. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen a su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Cuál es el pacto que tenemos hoy? La sangre del Cordero. Y cuando obedecemos el pacto de la sangre del Cordero, dice entonces que cuando cumplimos esas exigencias, Él nos bendice. Dice el verso número 11, por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos, dice la palabra. ¿Cuántos pecados? Muchos. ¿Cuántos pecados el Señor nos ha perdonado? Muchos. Siempre y cuando estemos en el camino y no nos apartemos de Él. Verso número 12. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Hace una pregunta el salmista. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero, el camino que deben elegir. Vivirán
Miren lo que dice la palabra cuando una persona permanece en el camino, cuando una persona se esfuerza en Cristo, cuando una persona sabe que Él es el camino, cuando una persona no se va del camino, aunque vengan las pruebas y las dificultades y las tristezas y las angustias y las vicisitudes y todo lo que usted quiera. Sin embargo, el verso número 13, mire lo que dice el verso número 13, vivirán en prosperidad. A usted que le encanta tanto el tema de la prosperidad. A usted que le quiere escuchar de plata, de dinero, de amor, de carros, de casas, de aviones, de viajes, pero está implícitamente en la palabra, sí está implícitamente en la palabra. Y la buena noticia es que si permanecemos en el camino, en este año 2022, si usted no se aparta por las faldas de una mujer, por los pantalones de un hombre, por el dinero, por la casa, por el estudio, lo que sea, por la familia, por sus hijitos, por sus hijitas, por lo que sea, si usted no se aparta del Señor, si usted permanece en el camino, entonces la Biblia dice, vivirán en prosperidad. Ah, qué bendición. Eso es lo que quiero que entiendan esta mañana, mi amado hermano. Si nosotros no nos apartamos del camino, Él nos va a prosperar, Él nos va a dar, aún en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo en este tiempo. Aunque los alimentos se agoten, porque se van a agotar, ya se están agotando, y no es para meter miedo, como siempre dicen por ahí, sino es para animarlo. Entonces, aunque los alimentos estén caros cada día más y más y más costosos, aunque el trigo sea más caro, aunque pasen lo que pase, aunque las vides no den fruto, aunque los rebaños se acaben, con todo eso, el Señor nos va a prosperar. Dice la Biblia que nos prosperará, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Se lo dice al pueblo de Israel. Y sus hijos heredarán la tierra. Ahora, nuestros hijos, ¿qué heredarán? El cielo, no la tierra. Esto es para el pueblo de Israel. ¿Qué heredarán ellos? La tierra. Obviamente, nosotros, ¿qué heredaremos? Vamos a heredar que el cielo, porque somos la iglesia y obviamente que somos prósperos en esta tierra. Verso número 14, el Señor es amigo de los que le temen. Wow. El Señor es amigo de los que le temen. Y cuando hablo de temer no es miedo. Temer es respetar. Temer es honrar al Dios eterno. Y dice la palabra, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. A ellos les enseña su pacto. ¿A quién les enseña el pacto el Señor? A los que le temen, a los que le honran, a los que le buscan. ¿Y cuál es el pacto que nos enseña? La sangre del Cordero. No hay nada más. Usted puede estar en la iglesia y no conocer el verdadero pacto de Dios. Usted puede inclusive tomarse la copa de jugo de uva, pero dice, esto es como un ritual. No, no es un ritual. Es más que eso. Es conocer el pacto de la sangre del Cordero. Es permanecer en el camino que es Cristo Jesús. Él es el camino. No hay otro camino, mi amado hermano y amigo, en esta mañana. No lo hay. Israel, lamentablemente, el pueblo de Israel, lamentablemente, no quiso, mi amado hermano, no quiso caminar en su verdadero camino. El problema de Israel es que Israel ha sido obtuso todo el tiempo. Israel ha sido un país o un pueblo obtuso, terco, que no ha querido bajar la guardia con relación al camino, porque el camino ya lo recibieron ellos. El camino se lo mostró el Padre a ellos. El camino se lo envió el Padre a ellos. El camino murió en una cruz por ellos. Y sin embargo, el pueblo de Israel lo que hizo fue desechar el camino. Aún hoy, como lo habla la carta a los Romanos, el capítulo número 12, todavía no conocen el camino, porque están ceñidos a la ley mosaica. La ley mosaica ha cobrado un valor superior a las palabras que trajo el verdadero camino. ¿Quién? Jesucristo. Para los judíos, Jesús no representa absolutamente
Nada. Para los judíos ortodoxos, lamentablemente, Jesús es despreciable. Para los judíos, los ortodoxos, Jesús no es nadie. Para el pueblo gentil, Jesús es Dios. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es el camino. El Padre determinó que un pueblo le causara celos al pueblo de Israel. Y ese pueblo somos los gentiles. ¿Cuándo ocurrirá todas estas cosas para que el pueblo de Israel cambie su mirada y cambie 360 grados para que conozca el camino? Cuando entre la plenitud de los gentiles, y la plenitud de los gentiles ya está a punto de cerrarse. La noche está avanzada, el día se acerca. Cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces el pueblo de Israel abrirá sus ojos y saldrán del espíritu de estupor que han vivido durante todo este tiempo, desde las bodas de Caná de Galilea, con la borrachera del vino que ellos tuvieron. Quizás usted en el 2021 también tuvo borrachera y no conoció el camino. O quizás en el 2022 usted está pensando en sus propios caminos y quiere un espíritu de estupor que le nuble la vista para desconocer el camino que es Jesús y su palabra. El Salmo capítulo número 81, por favor, en el verso número 11 hasta el verso número 16, en Reina Valera 1960, lo voy a leer en Reina Valera 1960, dice el Salmo 81 de la siguiente manera, verso 11 hasta el verso número 16, pero mi pueblo, con referencia al pueblo de Israel, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Mire cómo Dios está expresando acerca de la determinación o de los planes que el pueblo de Israel tomaron. ¿Qué hice? ¿Qué dice la palabra? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Y quizás tú no oíste la voz en el 2021 del Señor y hiciste tus propios planes. Espero que en este año 2022 usted no se aparte y escuche la voz de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, no me amó, en otras palabras. Israel desechó a Jesucristo. Israel desechó el pacto de la sangre del Cordero. Verso número 12. Mire lo que dice el verso número 12 y note usted cómo Jesús o cómo Dios no me dobla a mí mi decisión, no me dobla el brazo con relación a las decisiones que usted pueda tomar o yo pueda tomar. Él deja que usted tome sus propias decisiones y siga sus propios caminos, con unas consecuencias, obviamente que sean funestas, obviamente. El verso número 12, mire lo que dice, los dejé. ¿Se da cuenta que Dios dejó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel fue obtuso tomando sus propias decisiones? Dijo, los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, en sus propios caminos. El Señor quizás, él está esperando que usted y yo permanezcamos en el camino y que traigamos a otras personas en este año 2022 al camino que es Jesucristo. Pero si usted no quiere permanecer en el año 2022 en el camino y hay algo mejor para usted o alguien mejor para usted o algo mejor para usted, pues Dios lo va a dejar. La Biblia dice, yo los dejaré. Yo no los voy a obligar. ¿Te quieres cambiar para muchas cosas? Pues yo no te voy a obligar, yo no voy a doblar tu brazo, es tu voluntad. ¿No quieres buscarme más? No hay problema, dice el Señor. Lo voy a dejar a causa de la dureza de tu corazón. Dice la palabra, verso número 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Quieres caminar en este año 2022 en tus propias decisiones? ¿No quieres consultar? No hay problema. En el verso número 14, perdón, en el verso número 13 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo.
Si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire cómo Dios dice, si mi pueblo me hubiera ido y si mi pueblo hubiera permanecido en mis caminos. Si usted permanece, si usted oye la palabra hoy, permanezca. Si no, pues miren las consecuencias. Verso número 14. En un momento, mire lo que dice el Señor. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido en los caminos de él, ¿qué hubiera pasado? Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Wow. ¿Usted sabe cuántos adversarios tenía Israel? Muchísimos. Los sunamitas, los ismaelitas, los asirios, los babilónicos, el imperio romano, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, el mundo entero hoy, bueno, con algunas excepciones, obviamente, odia al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel ha tomado unas decisiones funestas, sin embargo, sigue siendo el pueblo de Israel. Y el mundo odia a Israel. Sin embargo, usted mire cómo Israel ha reverdecido, que es lo que dice la palabra, que la higuera que reverdeció. ¿Sabe una cosa? Israel tiene una de las tecnologías más altas del mundo. Es punta de lanza en tecnología de medicina, punta de lanza en tecnología militar, punta de lanza en los mejores cítricos del mundo, punta de lanza en los mejores diamantes del mundo, compartiéndolo con Sudáfrica, punta de lanza en medicina, punta de lanza en premios Nobel. ¿Sabe? Israel tiene más premios Nobel que otras naciones. Usted entra a un supermercado en Jerusalén o en Tel Aviv y usted entra y toma todos los productos. Su tarjeta de crédito ya está cargada, obviamente, a ese tienda. Compra los productos. Usted ya no tiene que hacer ninguna fila, ninguna línea para pagar, no tiene que pasar tarjetas de crédito, nada. Simplemente tiene unos sensores que toman el valor del código de cada producto. Usted sale y cuando sale, ya inmediatamente en su teléfono está la información de lo que compró, de los productos que compró y del bill que ya se le descargó directamente a su tarjeta de crédito. Eso ya está en Israel. Y una serie de cosas mucho más, de más tecnología. Y todavía nosotros seguimos en las líneas pagando el mercado. Bueno, aquí ya tenemos el checkout, el check-in de nuestros productos. Entonces nosotros ya podemos pagar también, pero resulta que en Israel hay más tecnología. Hay unos sensores en el piso, hay unos sensores para mirar la velocidad de los automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Una nación muy prominente. Y sin embargo, aún así, todavía no conocen al Señor porque están en su propio camino. La Biblia dice que ellos tuvieron muchos enemigos. 5 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, casi los acaba, ¿no? Destruidos por todo el mundo, desde el año, antes del año 70 prácticamente, por todas las partes del mundo, hasta el 15 de mayo del 48, que fueron nuevamente nación. 70 años prácticamente, 71 años de que ha sido nación, y sin embargo en 71 años como Dios ha bendecido al pueblo de Israel. Pero aún así, la Biblia dice que el pueblo de Israel fue terco y obtuso y por eso fue destruido una y otra vez por los babilónicos, por los asirios, por los romanos, etcétera, etcétera. Por tantos pueblos, por tantos imperios. Pero sin embargo el salmista está diciendo, mire, Dios dice a través del salmista, si el pueblo me hubiera amado, si el pueblo hubiera tomado decisiones correctas, si el pueblo de Israel me hubiera mirado como el camino, en un instante, ojo, no dice que por años ni por décadas, en un instante hubiera aplastado a todos sus enemigos, dice la palabra. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pregunto yo en esta mañana, iglesia, amigo y hermano que me escuchan esta mañana, ¿cuántos enemigos tú tienes? ¿Sabe? El enemigo más importante que nosotros tenemos se llama Satanás, el diablo realmente. Satanás para el Señor, el diablo para nosotros. El diablo es nuestro enemigo, que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe por qué Dios nos guarda? Porque estamos en el camino y por eso él aplastó la porra de Satanás en la cruz del Calvario.
¿Entiende usted? Por eso estamos en el camino, estamos con el que debemos estar. Si usted se aparta, hay unas consecuencias funestas y Dios no va a quitar esas consecuencias porque tú has tomado o estás tomando tus propias decisiones. Verso número 15. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido. El tiempo de ellos sería para siempre, con relación al pueblo de Israel. Verso 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Mire cómo dice el Señor, que Él los saciaría, que Él los sustentaría, que Él haría todo por el pueblo de Israel. Aún así, Dios lo está haciendo. Pero si no hubiera sido así, sería mucho mejor todavía. Entonces, ¿entiende usted cómo si nosotros no nos apartamos del Señor, cómo el Señor va a permanecer en nosotros, nos va a levantar, nos va a prosperar, nos va a sanar, nos va a bendecir, nos va a abrir puertas? Israel lamentablemente se alejó del camino. Nosotros no podemos cometer el mismo error. Salmo capítulo número 95, en misma versión Reina Valera 60, por favor. Salmo capítulo 95, los versos número 10 y el verso número 11. Verso número 10 y verso número 11 en Reina Valera 60. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de su corazón y no han conocido. ¿Qué no han conocido? Mis caminos. Verso número 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo, que no entrarían en mi reposo. Mire cómo Dios habla a través del salmista. El Salmo 95 nos está aclarando el proceso de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasando por el desierto, y dice que durante estos 40 años el pueblo de Israel fue un pueblo duro. Dios los saca de la esclavitud para que le celebren a él honra, fiesta, adoración, para que lo vean como el camino. Y sin embargo ellos dijeron o prefirieron, no, estamos mejor en Egipto. Tenemos comida en Egipto. Tenemos ropa en Egipto. La esclavitud nos favorece. Ese Dios que nos ha sacado de Egipto no es suficiente. Eso fue lo que ellos dijeron. Y por eso Dios dijo, 40 años voy a estar, dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces Dios ha estado disgustado con usted? ¿Cuántas veces Dios ha estado disgustado con usted y usted dice, ¿por qué me va tan mal? Pero porque usted no está buscando el correcto camino. Hay otras cosas que está buscando para que Él le ayude, pero no para que lo busque como el camino. Es el camino realmente lo que nos debe importar en esta mañana y es Él, mi relación con Él, independientemente de lo que tenga, no tenga, me dé o no me dé. Él es el camino. Quizás Dios esté disgustado conmigo porque he tomado malas decisiones buscando otros caminos o lo he buscado para el beneficio de Él hacia mi vida, pero no que Él sea el camino. Yo debo aclarar hoy debo aclarar, ¿realmente Él es mi camino o lo busco por los beneficios que Él tiene para mí? Mi salud, mi bienestar, mis documentos, etcétera, 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 etcétera. Todo es una realidad, pero esas son las añadiduras que Dios ha dado. La bendición es completamente espiritual. Él es mi camino de verdad. Entonces, el verso número 11 del capítulo número 95 está diciendo, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La primera generación que salió del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida, no entraron al reposo. ¿Quiénes entraron de esa primera generación? Josué y Caleb. La segunda generación fue la que entró. La primera generación no entró. ¿Por qué? Porque se desviaron del camino. Entonces no podemos permitir que usted se desvíe del camino en este año 2022. Concluyo con el Salmo 119 en Nueva Traducción Viviente, por favor. En Nueva Traducción Viviente. Salmo capítulo 119. Y aquí concluyo la enseñanza en esta mañana. Salmo capítulo 119. Tranquilo que no lo voy a leer todo,
porque son 176 versículos. Así que no se preocupe. Usted dirá, uy, el pastor va a leer 176 versículos. No, no se preocupe. Voy a leer solamente del 1 al 16 rápidamente y obviamente que voy a leer el último versículo, el 176. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Salmo 119, verso 1 al verso número 16 y luego el 176. Verso número 1 dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. 2, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. 3, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. 4, no nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. 5, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. 6, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos o tus mandatos. 7, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. 8, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Aleluya. 9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Joven, no te apartes en el año 2022. Verso 9, ¿cómo un joven puede mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. 10, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. 12, te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. 13, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. 14, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. 15, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. 16, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y cierro con el verso número 176. Por favor, vaya conmigo al 176 del Salmo 119. Dice, he andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. 176. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. Quizás en el año 2021 usted estuvo descarriado, como una oveja perdida, tomando tus propios caminos y tus propias decisiones. Y estuvo errante como una oveja perdida en el 2021. No repitas esa misma actitud en el 2022. No la repitas, por favor. Este año es el año de decisiones supremamente importantes. ¿Cómo el joven va a limpiar su camino? Guardando su palabra, guardando sus caminos. ¿Cómo los adultos guardamos su palabra? ¿Cómo los adultos guardamos su camino? Viviendo en sus estatutos. No nos apartemos como una oveja errante. Sin embargo, el salmista dice y lo reconoce, he estado descarriado. He estado descarriado este año 2021. He estado descarriado en el año 2022. He estado descarriado tomando malas decisiones. Señor, ven a buscarme, dice el salmista. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. No me he olvidado de tus mandatos. Así que el salmista está diciendo, ayúdame. Yo quiero permanecer en tus caminos. Yo quiero permanecer en tu verdad. Que este año 2022, mi amado hermano y amigo, usted y yo permanezcamos en el camino. Que usted y yo no nos apartemos de su hermosa palabra.
que usted y yo no nos apartemos de la verdad bíblica, que usted y yo no nos apartemos de Jesús, por más hermosas cosas que sucedan en la tierra, por más conocimiento y títulos que usted tenga, por más cosas que usted pueda adquirir. Mi invitación, como siempre, es que usted pueda permanecer en el camino que Tomás no conocía, que Juan el Bautista tampoco, tocándolo, viéndolo, bautizándolo. Nosotros no podemos seguir la costumbre de Israel, que se ha apartado del camino, sino que tenemos que tomar la decisión correcta, permanecer en Jesús, en el único y verdadero camino.